Hola amigos, bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Para esta ocasión les voy a compartir cómo realizar esta galleta de jengibre, una galleta navideña. Ya en otros proyectos una vez habíamos compartido un Santa, que se los dejo aquí, y también un reno, que se los pongo aquí para que los conozcan. Esos dos motivos también los habíamos hecho hace como un año, año y medio, y para esta ocasión quisimos retomar la idea, pero hacerla con un muñeco de jengibre, con esa galleta de jengibre. Espero que les guste y que lo pongan en práctica. Es muy sencillo y la verdad sirve para ponerlo en muchos espacios de nuestro hogar o de nuestro trabajo. Puede ser como un cuelgapuerta, también lo pueden ubicar en las cortinas como un recogedor de cortinas. También pueden hacer solo las cabezas para decorar el árbol o ponerlos en guirnaldas, en coronas, en fin, en donde ustedes prefieran, allí lo pueden ubicar. Aquí en la parte de atrás, si pueden ver, está muy bien trabajado. Tiene también su cuerda, ¿sí? Su lazo para que puedan ponerlo donde deseen. Es una idea muy sencilla, espero que la pongan en práctica para que puedan hacer muchos y ya sea para regalar o para vender. En esta oportunidad quiero enviar saludos a Dan Kunkel y Kay, que viven en Florida. También a Zulimar Acosta, Marisol Díaz Escobar, Mila Vargas de Perú, Inma Cardona y Catherine Burrow. Ellos hacen parte de los miembros del canal que cada mes nos apoyan y con esos aportes podemos a veces realizar algunas actividades para compartirles a ustedes. A ellos muchas gracias, abrazos para todos y también para todas las personas que nos ven y nos apoyan compartiendo los videos. Entonces, no siendo más, les comparto el paso a paso de este proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y entonces para este proyecto vamos a necesitar fieltro. Lo vamos a utilizar rojo, color camel, y este estampado que viene así escarchado. También una pieza muy pequeña de peluche de pelo corto. Y este es un fleece estampado de colores navideños. Ustedes pueden escoger el que deseen. Y los colores correspondientes a los que vamos a trabajar. También estos balines. Estos balines también los vamos a utilizar, 4 de estos. Normalmente las piedras tienen un número 16, los balines que sean correspondientes a las piedras. Ya los venden así en estos paquetes que son muy prácticos, ¿sí? Vamos a utilizar aproximadamente 8 de cada color. Aquí tengo, para que los vean un poco más cerca, son piedras acrílicas con las que vamos a hacer las piernas. Hilo encerado de este lo tengo aquí enrollado porque compré fue solamente unos metros. También unas piedras pequeñas para los ojos, este puede ser para la nariz, 2 botones en forma de corazón, una pieza de una cinta que tenga aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio para decorar, y trencilla de esta blanca, trencilla de color blanco. Igual, recuerden que la lista de materiales la dejamos aquí en la parte baja, completa por si de pronto se nos ha pasado alguno. Agujas capoteras, las agujas normales para coser, alfileres, todas estas cositas. Y también dejamos el enlace donde encuentran los moldes de este video. Muy bien, entonces como les digo, vamos aquí a cortar las piezas. No les voy a enseñar a cortar porque es muy básico, solamente es poner las moldes sobre cada una de las telas. Aquí voy a cortar 2 correspondientes al cuerpo, 2 a la cabeza, 4 para los brazos y 4 para los zapatos. Voy a utilizar para esta parte hilo para bordar, ¿sí? Es un poco más grueso y también es más fino. Entonces lo voy a coser para unir las piezas y así nos quede y nos realce un poco más el color. Entonces en puntada festón, ¿sí? Puntada festón, vamos a hacer esta costura. Entonces nos va a quedar mucho más vivo. Entonces aquí van a empezar a ver.
Bueno, aquí sigo cosiendo. Si de pronto, miren así como va quedando, el detalle hace que realce este color camel mucho, que quede bastante bonito, bastante lindo. Lo que hice, que de pronto no les expliqué con el hilo, es que eso es hilo doble, ¿sí? Hilo doble, que cuando ya lo introduzco en la aguja y lo doblo y lo anudo, quedan como si fueran 4 hebras. Eso permite que quede así, mucho más grueso, y que se vea también el trabajo más bonito. Entonces voy a seguir cosiendo, ¿sí? Y lo mismo también igual, en esa parte superior dejo un espacio que es por donde voy a rellenar, y lo voy a hacer también con la parte de la cabeza. Vamos a hacer la misma puntada, dejamos un espacio para luego poder rellenar. Bueno, aquí entonces ya estoy terminando de coser el corazón. Un truquito que les voy a enseñar con esa pieza. Como pueden ver, ya hice toda la costura alrededor y solamente falta en esta parte, la parte superior. Lo que voy a hacer es rellenar para poder dar una puntada continua, así para de pronto no hacer tantos nudos alrededor, para que no se noten de pronto tantas uniones. Entonces lo que voy a hacer es que dejo el hilo a un lado junto con la aguja y tomo algodón siliconado y comienzo a rellenar. Sello y ya quedaría lista esta pieza. Bueno, así queda entonces, luego de que la rellenamos, que quede bien relleno, entonces queda así cosido. Ahora lo que voy a hacer, como ya les había dicho, es lo mismo pero con la cabeza. Igual vamos a dejar un espacio para luego poder rellenar. Muy bien, entonces ya ahora voy a seguir con los zapatos. Aquí están las dos piezas y voy a coser en la misma puntada, puntada festón, en todo alrededor, y en la parte superior lo dejo abierto para poder rellenar. ¿Sí? Esa es la puntada que vamos a hacer en todo el proyecto. Es muy fácil, gusta la verdad mucho esta puntada, porque para personas que a veces no son muy buenas con la costura se les facilita mucho. Entonces hacemos esta igual en los zapatos y lo que corresponde a los brazos y los guantes, que es esta otra pieza. En esta otra pieza, cuando la unimos toda, hacemos la puntada festón, dejamos un espacio, puede ser en la parte de atrás, para rellenar y seguimos uniendo, así como hicimos con el corazón o con la cabeza. Cuando tengamos ya la pieza armada, rellenamos y dejamos un rato el hilo y la aguja y luego sellamos. Así hacemos con todas las piezas y evitamos de pronto tantos nudos o cambio de puntadas. Entonces aquí sigo. Aquí no se nota mucho porque sí utiliza el mismo color rojo, pero entonces ya saben qué es lo que voy a hacer.
Bueno, aquí entonces les voy a enseñar, ya tengo los zapatos, hice lo mismo, cosé por todo alrededor, dejé la parte superior abierta y rellené con el algodón siliconado, ¿sí? Así quedan entonces los zapatos. Para los brazos igual, la misma puntada, puntada festón, también hice el mismo proceso, cosí por todo el contorno, dejé un espacio, rellené y sellé de una vez. Sí, con el mismo hilo, no hice más nudos para no hacer como más añadiduras al muñeco, ¿cierto? Entonces aquí ya está lo que corresponde a los zapatos, los brazos, que también serían los mismos guantes, ahorita los vamos a decorar, y aquí tengo entonces también la cabeza. ¿Qué voy a hacer en este momento? Con el cuerpo, que es el corazón, voy a tomar la aguja capotera, es de esta aguja que es muy grande, esa mide aproximadamente unos 8 centímetros, y voy a tomar hilo encerado. Este hilo es con el que normalmente hacen mucho pulseras o manillas, entonces ese es el hilo que voy a utilizar y lo voy a poner aquí en esta parte baja. Voy a atravesar de lado a lado, así. Bueno, solamente necesito una parte, no necesito atravesar todo. Ah, exacto. ¿Cuánto corté de este hilo? O sea, en realidad es menos lo que se nos va a ir. Aquí corté, la verdad, bastante, creo que unos 70 centímetros, pero se va menos. Entonces digamos que son 50 centímetros. Aquí los dejo y voy a empezar a alistar las esferas. Las esferas, estas las pueden comprar si quieren un tono más oscuro o pueden poner en realidad el tono que prefieran. Yo los voy a utilizar en colores muy navideños, pero ustedes pueden poner los tonos que deseen. Y estas son los balines. Estos tienen unos orificios muy grandes, pero no importa, nos sirven mucho para este proyecto. Lo vamos a poner entonces al inicio para que no se note de dónde sale. Entonces al lado y lado voy a hacer lo mismo. Aquí voy a poner este y al otro lado pongo este otro. Así. O sea que a partir de allí empezarían a salir las piernas de esta galleta. Entonces voy a iniciar con las verdes porque como el proyecto tiene tanto rojo, entonces aquí sí voy a ponerme un poco más de verde y luego rojo, intercalados los colores para que nos quede bien bonito. Entonces así vamos a hacer con ambas piernas. Bueno, entonces ya tengo las piedras en cada uno. Enhebro de nuevo la aguja, o si quiero nunca la hubiera sacado, daba igual. Y ahora voy a coser las piernas aquí a la parte central de los zapatos. Entonces voy a unir esto para que quede muy bien. No importa si queda un lado más largo que el otro, luego él se va emparejando. Tranquilos que se va emparejando. Entonces aquí lo que voy a hacer es anudarlos. Y para tapar esta imperfección, ahora lo que hacemos es que ponemos una pieza de peluche y queda muy bonito. Que anudamos bien. Este hilo, que es un hilo que trae como una especie de recubrimiento, es muy fuerte. Este hilo lo anudamos bien y él no se rompe con facilidad. Es muy resistente. Como una especie de hilo para muñecas. Encerado, se llama así. Y ahora para hacer la otra pierna, entonces halo muy bien el hilo para que quede esta pierna a la medida y estos los corro que quede también a una medida exacta con el cuerpo y empiezo a introducir en el siguiente zapato.
y pongo bien en la orilla, que no vaya a quedar tolerancias, para que no vaya a quedar de pronto espacios entre piedra y piedra, y anudo igual como hice con el otro zapato. Bueno, ya así quedaron. Ahora entonces en un poco de decoración, en un momento las decoramos al igual que los brazos. Ahora voy a trabajar la cabeza. La vamos a tomar por la parte que se ve un poco más ancha. Esto normalmente lo da es como la tela, porque si ustedes pueden ver o miran los moldes, están totalmente circular, pero cuando uno cose puede que la tela ceda un poco y a veces puede quedar un poco ovalada, pero es perfecto, ¿sí? Antes nos queda mucho mejor. Entonces ahora lo que voy a hacer con hilo negro, que voy a utilizar de este mismo encerado para que nos quede bien firme, que no se nos vea bastante, voy a bordar una sonrisa. Entonces voy a hacer puntadas amplias. Para las personas que de pronto les gusta pintar, también pueden pintar, ya va en decisión de cada uno. Aquí el nudo no molesta porque allí vamos a poner un botón, entonces no se va a ver. Y vamos a empezar a bordar. Bueno, entonces así quedó la sonrisa. Ahora con hilo rojo y estos dos botones de corazón, ¿sí? Hermosos que conseguí. Si no los encuentran de corazón, igual los redondos sirven, ¿sí? También se ven bonitos, sino que casualmente estaba comprándolos y cuando los vi dije, hermosos, para mi proyecto van a quedar muy lindos. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner entonces estos botones que nos van a ayudar a decorar la sonrisa. Bueno, entonces ya puse, sí, ya cosí los botones. Ahora voy a hacer los ojos. Los ojos los voy a hacer muy juntos. Ustedes verán si los quieren hacer igual, si los quieren hacer iguales o los hacen separados, los pintan o ponen ojos locos.
Sí, ya está en decisión de cada uno de ustedes. Entonces yo voy a poner estas esferas. Muy bien. Bueno, ahora corté una pieza muy pequeña en fieltro, en color marrón oscuro, y lo vamos a poner donde es la nariz. Sí, aquí muy pegado a los ojos voy a poner. Al principio quería de pronto poner un botón negro, pero la verdad quedaba muy oscura la cara de la galleta. Entonces aquí ya quedó. Entonces está ojos, nariz, sonrisa. Ahora vamos a empezar a poner la trencilla. Sí, esta trencilla es como el glaseado que les hacen a las galletas. Entonces las vamos a empezar a pegar por todo este contorno, así, decorando. No en el borde, sino en el contorno. Procuramos que la pistola de silicona no esté tan untada, para que no nos vaya a manchar la tela. Y así lo vamos pegando por todo el contorno. Bueno, entonces le puse un moño para decorar, ¿sí? Con la cinta que les nombré al principio. Una piedra de estas sintéticas, es un adorno en dorado que contrasta muy bien con lo que es Navidad. Y ahora voy a hacer con el cuerpo exactamente lo mismo. Voy a poner de esta trencilla para que quede adornado de una vez.
Bueno, aquí entonces ya terminé de pegar la trencilla. Ahora lo que voy a hacer es decorar lo que corresponde a los brazos y también las botas, ¿sí? Los bordes les voy a poner peluche. Para los brazos lo corté una tira aproximadamente de unos 40-45 centímetros. Lo corté de 1 centímetro para poner aquí en el contorno para hacer diferenciar los guantes del brazo. Y para los zapatos sí lo voy a cortar un poco más ancho, de 1,5 centímetros, 2 centímetros, para que nos quede aquí en las botas, en la parte superior de las botas. Entonces no le voy a dar toda la vuelta, solamente es una parte, 1 centímetro en la parte interna y 1 centímetro, ¿sí? en la parte baja, para que nos quede así. Ahora el mismo procedimiento con las botas. Entonces aplicamos en la parte superior y empezamos a poner el peluche. Así. Damos la vuelta. Bueno, y así entonces quedaron las botas. Miren. Sí, algo que no les advertí, si de pronto no encuentran estas esferas doradas, pueden ponerlas de otro color, ¿sí? Pueden ponerlas negras o plateadas, o en última, si no encuentran, sino solamente las piedras acrílicas, entonces no se vayan de pronto a limitar por no encontrar alguno de los materiales. Entonces ahora que ya están listas, vamos a pegar en este momento lo que corresponde a los guantes. Entonces aquí los voy a ubicar, ¿sí? Para pegarlos. Aplico silicona caliente. En ambos. Por eso no puse peluche en esta parte, porque ese espacio sirve para aplicar la silicona, ¿sí? Y así no nos quede muy montado. Bueno, ya quedó entonces pegados los brazos y sostenemos bien. Recuerden que es importante sostener un rato para que la silicona pegue muy bien y luego no vayamos a tener piezas sueltas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poco de silicona por esta parte y pego la cabeza. Recuerden la silicona bien caliente y mucho cuidado con de pronto irse a quemar o a lastimar. Recuerden sostener muy bien, ¿sí? Esperar a que seque y ahí sí seguimos trabajando. Bueno, aquí ya secó. Si ustedes gustan, pueden hacer unas pequeñas puntadas para que quede más fija la pieza, si lo requieren o si ustedes quedan más satisfechas o más seguras. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar una pieza
de 5.5 centímetros de ancho, puede ser de 5 o 6, ustedes ya deciden, y de largo tiene 60 centímetros. ¿Qué voy a hacer con ella? La voy a enrollar un poco, solo un poco, para hacer la bufanda de esta galleta. Y la voy a poner alrededor del cuello y empiezo a organizarlo como más me guste o como yo prefiera. Si quieren ponerle, no es necesario. Si ustedes no quieren ponerle, está bien. Es a gusto de cada uno, sino que me gusta mucho el contraste de los colores y creo que pues al ser navideño también se ve muy bien. Entonces aquí lo ponemos, lo organizamos muy bien cuando ya esté como lo queremos. Entonces allí cortamos y podemos hacerle un flequillo en el extremo a la bufanda si así lo deseamos. Bueno, y aquí entonces ya en una imagen de pronto más amplia pueden ver cómo quedó. En la parte de atrás le cosí una pieza de 50 centímetros de cordón negro. Ustedes lo pueden poner del color que deseen. Esta cuerda nos sirve para que él tenga varias funciones, ya sea para que sea cortinero o para que lo puedan poner en las puertas también como decoración o en el adorno donde prefieran, en una guirnalda, en una corona, sí, él se presta para todo. O si quieren, solamente hacen las caritas, las cabezas y puede ser la decoración central y ponerle en todo el árbol de Navidad o en el adorno que ustedes deseen. Entonces espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda dejarnos tus comentarios aquí en la parte baja, todos los comentarios, si te gustó, que le hubieras gustado ponerle o qué sugerencia nos haces, todo lo escuchamos, todo lo leemos. Entonces espero que hagan muchos, que sea de ayuda, que vendan, que regalen y que hagan con tiempo para que puedan hacer negocio para esta Navidad. Recuerden que aquí en la parte superior les voy a dejar el enlace donde pueden encontrar los otros dos motivos que hemos hecho, que es el de Santa y el del reno. También en la descripción, aquí en la parte baja, les dejo los enlaces de los dos videos para que aprendan a hacer esos otros dos motivos. Y para los que estuvieron hasta el final, recuerden que los moldes los dejamos también en nuestro blog y el enlace está también allí en la descripción. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo, si está rojo es porque aún no lo has hecho. Compártelo en todas tus redes sociales, esa es una manera de ayudarnos, que compartan nuestros videos para que muchas personas los puedan ver. Y también déjanos tus comentarios, que son muy importantes para nosotros. Activa la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ya, no siendo más, me despido. Abrazos para todos. Muchas gracias para todas las personas que nos ven de todo el mundo. Y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.